Son redondas, suaves, hipnóticas, versátiles, capaces de amamantar bebés, inspirar canciones, provocar guerras entre dioses y de paso distraer a muchos. Pero ¿por qué exactamente los pechos femeninos ejercen semejante fascinación? ¿Es una cuestión de instinto animal, de evolución biológica, varía según la cultura o simplemente atraen porque están prohibidos? ¿Seducen por su forma y función o por el morbo de lo que no se ve? Mallarmé llamó veladura erótica a la región del cuerpo que concita el interés sexual. Los pies pequeños en China, la nuca en Japón y las nalgas en África son fetiches eróticos no menos estimulantes que los pechos para Occidente. Esta idea que acabo de compartir pertenece a la historiadora Marilyn Shalom, autora del libro Historia del Pecho. ¿Pero es cierto que los pechos femeninos solo son estimulantes en Occidente? ¿O será que en otros países el GPS sexual tiene otros puntos de interés? ¿Por qué atraen los pechos y la cola femenina? En este video tratamos de averiguarlo, pero ya les voy adelantando que este tema no tiene nada de frívolo. Durante años, las teorías se dividieron entre dos grandes bandos, la biologicista y la culturalista. Los biologicistas aseguran que el tamaño, la simetría y la firmeza de los senos son indicadores de juventud, fertilidad y buena salud reproductiva, que en buena medida, por estas razones, resultan sexualmente atractivos. De acuerdo a muchos antropólogos evolucionistas, los pechos femeninos serían una especie de anuncio publicitario de la naturaleza. ¡Hey! Esta mujer está sana, fértil y lista para reproducirse, sería el mensaje. Uno de los primeros nombres que siempre aparece en estas teorías es el de Desmond Morris, el zoólogo autor de The Naked Ape, el primate desnudo, un libro publicado en 1967 que sugería una hipótesis demasiado especulativa a mi modo de ver. Decía que el busto femenino simula visualmente a las nalgas, actuando como una relocalización frontal del deseo para favorecer el sexo cara a cara. O sea, una especie de truco de marketing evolutivo. Esto suena a especulación sin evidencia. Recordemos que los humanos somos uno de los pocos mamíferos que tienen pechos permanentemente desarrollados, incluso fuera de la lactancia. Un dato anatómico que ha hecho salivar tanto a científicos como a publicistas desde el Paleolítico hasta el algoritmo de Instagram. Más recientemente, estudios en neurociencia mostraron que la estimulación táctil del pecho femenino, especialmente del pezón, activa áreas cerebrales asociadas al sistema de recompensa y provoca la liberación de oxitocina, la hormona del apego. Según el neurocientífico Larry Young, la atracción masculina por los pechos podría haber evolucionado para activar este sistema de apego en la mujer durante la interacción sexual. Entonces, esta hipótesis plantea que a lo largo de la evolución, un circuito hormonal antiguo relacionado con el vínculo madre-bebé se modificó y pasó a tener un rol en la construcción del apego entre adultos. Y claro, si algo te activa la dopamina y no engorda, el cerebro reacciona como si dijera, me gusta esto, pongámosle atención. Lo mismo que hace con el azúcar, los memes y los videos de gatitos. Este enfoque no atribuye toda la explicación a los genes, pero reconoce que tienen un papel fundamental. El aprendizaje depende de estructuras cerebrales que predisponen y guían la adquisición y modificación de conductas. El ADN, junto con otros procesos celulares y corporales, contribuye al desarrollo de esas estructuras. El ADN de una población actual refleja la historia evolutiva de sus antepasados. Dado que las predisposiciones heredadas influían en la supervivencia y reproducción de nuestros antepasados, esas presiones ayudan a explicar muchas de las predisposiciones que observamos hoy. El aprendizaje también depende del entorno físico y cultural, por lo que las predisposiciones hereditarias influyen de forma probabilística, permitiendo variaciones según el contexto y la experiencia. Durante el desarrollo de cada persona, las predisposiciones heredadas interactúan con el entorno, dando lugar a las diferencias entre individuos. Así como en otras especies existen predisposiciones heredadas que guían la elección de pareja, diversos estudios sugieren que los humanos también tenemos una base biológica para sentir atracción sexual
ante señales como el olor corporal, el tono de voz y algunas proporciones corporales típicas de cada sexo. Sin embargo, la expresión de estas predisposiciones humanas está modulada por el aprendizaje cultural. Del otro lado, los culturalistas levantan la mano y dicen: espera, papito, que los pechos te exciten no es porque tu ADN esté programado para eso, sino porque creciste en una sociedad que sexualiza esa parte del cuerpo. Si a los 13 años tuviste que mirar Canal Venus en mute para ver 5 segundos de escote francés, y si Instagram te borra una foto en donde asoma un pezón, entonces no es raro que asocies el gusto femenino con lo erótico. No naciste queriendo tetas, te educaron para desearlas. Todo sería una construcción social amplificada por los medios, la religión, la publicidad y el patriarcado con una cuota de Photoshop. En ciertas culturas africanas, por ejemplo, los pechos expuestos no generan ningún tipo de revuelo, mientras que en otras el escote es considerado una bomba sexual. ¿Es instinto o es marketing? Un estudio reciente se propuso responder a esa pregunta de manera empírica y lo más fascinante, con participantes que no son ni universitarios de Ohio ni usuarios de Reddit, sino habitantes del pueblo Dani en Papúa, Indonesia. Publicado en el 2025 en Archives of Sexual Behavior, el estudio de Stefanik encuestó a 80 hombres Dani divididos en 2 grupos generacionales. Los mayores de 40 a 70 años crecieron cuando el topless femenino era la norma en su comunidad, mientras que los más jóvenes, de 17 a 32 años, crecieron en una cultura en la que las mujeres comenzaron a cubrirse los senos en público por influencia occidental. Ahí viene el dato bomba: no hubo ninguna diferencia significativa entre ambos grupos en 3 variables clave: la excitación sexual al ver pechos femeninos desnudos, la frecuencia con que tocaban los senos de sus parejas durante las relaciones sexuales y la importancia que le daban a los pechos en el atractivo general de una mujer. Es decir, ver tetas todos los días, al parecer, no hace que exciten menos, y no verlas tampoco te convierte en un adicto al escote. La atracción parece mantenerse firme, como si hubiera algo en el cerebro que dijera: esto me gusta, aunque la cultura y el tiempo cambien alrededor. Los investigadores concluyen que la sexualización de los pechos parece tener un fundamento evolutivo y transcultural que no se desactiva por vivir rodeado de topless o de corpiños. Este estudio desafía la idea de que el deseo por los senos es simplemente el resultado de normas sociales que los ocultan y los vuelven prohibidos. Por supuesto, eso no quiere decir que la cultura no influya. En Occidente, los pechos son una especie de commodity erótico omnipresente, desde anuncios publicitarios hasta videojuegos. Pero la base del deseo parecería estar escrita más profundamente, como si el cerebro humano reaccionara igual ante el mismo estímulo desde tiempos remotos. El tamaño de la muestra del estudio, es decir, la cantidad de personas con las que se hizo, es reducido, unas 80 personas, y un solo estudio, sabemos, no es evidencia fuerte. Tampoco esto significa que todos los hombres del planeta se excitan con los pechos femeninos. Estudios transculturales mostraron que en muchas sociedades los senos no son el foco principal del erotismo e incluso pueden ser considerados neutros. Pero lo relevante aquí es que en el caso de los Dani, donde hay una clara variación en la norma de vestimenta entre generaciones, el deseo se mantiene igual. O sea, no es lo prohibido lo que excita, sino algo más visceral, más básico. Filosóficamente, esto nos deja en una posición algo incómoda. ¿Qué hacemos con un deseo que se escapa de nuestras decisiones conscientes? Estamos condenados a mirar escotes como si fuéramos marineros en un puerto después de 6 meses en alta mar, incluso si crecimos rodeados de topless. Y si el erotismo no nace del morbo, sino de un anhelo escrito en lo más profundo de nuestra biología, tal vez las tetas no sean prohibidas ni simbólicas, sino simplemente el resultado de millones de años de evolución, diciendo: por acá viene la vida, y eso merece un poco de atención. Marilyn Shalom, historiadora e investigadora de la Universidad de Stanford, advierte desde las primeras páginas de su libro de 1997, Historia del Pecho, que la visión sexualizada del pecho no es universal. Yo entrevisté a Shalom como periodista en la década del 90 y en la nota que encontré en mi computadora observé que categorizaba 3 vectores a partir de los cuales se ha representado al pecho femenino en Occidente: el pecho erótico,
el pecho nutritivo y el pecho patológico. Una de las cosas que le pregunté fue por qué en Occidente hubo épocas en las que los pechos grandes fueron los más apreciados y otras en las que resultaron más atractivos los pechos pequeños. Yo misma llegué a verlo. Cuando yo tenía 12 años, en 1972, estaban de moda las mujeres chatas como la modelo Twiggy. Nos comprábamos corpiños con corte vertical para achatarnos, incluso si no había mucho para achatar. Shalom respondió que durante la Edad Media la mujer más honrada era la de 13 o 14 años. A esa edad se casaba, concebía un hijo y probablemente moría a los 25 años, de modo que los senos más atractivos eran los pequeños. Eso es evidente, dice, en las imágenes y en la poesía del medioevo. Cuando el promedio de vida se extiende y el acento comienza a ponerse ya no en la esfera espiritual, sino en la material, tal es el caso del Renacimiento, el ideal de mujer cambia y se impone la moda de los pechos grandes, dice. La hipótesis es plausible, pero me parece bastante especulativa, ya que sabemos que cambió la forma en que los artistas representaban las figuras femeninas, pero eso no nos permite inferir las preferencias de la población general. Además, la esperanza de vida aumentó de manera lenta y variable según la región. Shalom considera que en el siglo XX tuvimos breves periodos en los que estuvieron de moda los senos pequeños, uno de ellos fue la década del 20 y otro fue a fines de la década del 60, cuando se impuso la moda unisex al amparo del modelo de Twiggy. En esos dos periodos, las mujeres estuvieron interesadas en asimilarse al hombre en su vida profesional y económica, y dado que los senos aparecen como un rasgo tan marcado de feminidad, trataron de ocultarlos. Después de la Segunda Guerra Mundial, cuando irrumpen en la escena pública mujeres de grandes senos como Marilyn Monroe y Gina Lollobrigida, se impone la imagen femenina de objeto sexual. Durante los periodos conservadores de Reagan y Bush, después de la época de la moda unisex de los 60 y 70, retorna la moda del pecho ampuloso a través de los implantes mamarios. A mí la duda que me asalta frente a la perspectiva exclusivamente cultural del pecho es que lo que está de moda en el arte o en los medios de difusión no es necesariamente lo que más desean la mayor parte de las personas. Puede que lo sea o puede que no. Si la teoría evolucionista busca el para qué biológico de los pechos, Marilyn Shalom se mete de lleno con el para quién y el cómo se ha usado históricamente esta parte del cuerpo como símbolo, herramienta y conflicto. En su libro, Shalom propone algo potente, que los senos femeninos no solo han amamantado bebés y calentado cerebros masculinos, sino que han sido usados, leídos y administrados culturalmente con una carga simbólica que da para una telenovela entera. Desde la maternidad virginal cristiana hasta las pin-ups de los años 50, pasando por la Revolución Francesa, donde Marianne, símbolo de la República, se representaba con un pecho al aire. Shalom rastrea cómo los pechos fueron utilizados para construir ideas de patria, pureza, deseo, pecado y poder. Son una especie de cartografía histórica del cuerpo femenino, donde cada época decidió qué quería ver. ¿Una madre? ¿Una puta? ¿Una diosa? ¿Un emblema femenino del nacionalismo? Shalom incluso observa cómo el pecho pasó de símbolo maternal, el de la Virgen María dando de mamar en los cuadros renacentistas, a símbolo erótico y comercial, desde Wonder Bra hasta OnlyFans. De hecho, sostiene que los senos femeninos son el órgano más multivalente del cuerpo humano, una especie de navaja suiza simbólica. Puede alimentar, seducir, vender, escandalizar o empoderar, todo en un mismo escote. Desde esta perspectiva, el deseo masculino por los pechos no es solo biológico ni tampoco mero producto de la censura. Es parte de una historia larga en la que el cuerpo femenino fue tallado por discursos sociales, religiosos, artísticos y comerciales. Y entonces sí, tal vez un tipo se excita con un par de tetas no solo porque su hipotálamo se activa, sino porque está viendo un compendio simbólico de signos de historia, arte, propaganda, represión y deseo. O como diría un posmoderno, el pecho no se mira, se lee. Recuerdo que le pregunté a Shalom si tiene género la sensibilidad de los pechos, y respondió que algunos hombres experimentan una gran sensibilidad en los pechos. Sin embargo, dijo, los pechos son considerados como un foco erótico exclusivamente femenino.
Dijo que creía que esto era porque se trata de un rasgo tan identificado con la mujer que los hombres se sienten incómodos pensando en el placer que podrían obtener a través de sus propios pechos. Los gays se lo permiten, dijo, quizás porque son los que pueden librarse con más facilidad de la imagen arquetípica del macho. En relación a este tema, también agregó que es importante tener en cuenta que una minoría de mujeres no sienten placer cuando sus pechos son estimulados y algunas manifiestan incluso desagrado. También dijo que un gran error que cometen los hombres es el de pensar que las mujeres se vuelven locas, ni bien el hombre apoya sus manos sobre sus pechos. En realidad son ellos los que se vuelven locos, dice, y pocas veces se preguntan si a la mujer les gusta ser estimulada de la manera en que ellos lo hacen. Mariano Sigman, neurocientífico y divulgador argentino, se metió en un terreno pantanoso cuando publicó un artículo académico que se pregunta por qué el trasero femenino despierta deseo y lo relacionó con señales visuales de salud, grasa subcutánea que indica nutrición, proporciones estéticas y activaciones cerebrales relacionadas con la recompensa. Entre muchos otros primates, el trasero de las hembras es un foco principal de atracción sexual, especialmente durante el celo. Por ejemplo, en babuinos y chimpancés, las hembras exhiben una hinchazón llamativa en la región genital que atrae a los machos. Es una señal visual de fertilidad muy poderosa en esos grupos. Sigman se preguntó algo que muchos sospechaban, pero casi nadie había estudiado con seriedad. ¿Prefieren los hombres las tetas o los culos? En su estudio, publicado por primera vez en Archives of Sexual Behavior en el 2012, Sigman y sus colegas Bruno Dagnino y Joaquín Navajas hicieron 3 experimentos para tratar de responder a esta interrogante, con una mezcla de preguntas directas, calificaciones visuales y rastreo ocular. En el primer experimento encuestaron directamente a 184 varones argentinos pidiéndoles que indicaran en una escala continua si preferían senos o glúteos. El resultado fue sorprendente. En lugar de un gusto neutro e híbrido, la distribución fue claramente bimodal, es decir, la mayoría se definía de un lado o del otro, y muy pocos decían ambos por igual. Hubo una inclinación mayor hacia los glúteos, cerca del 60% prefería culo por sobre tetas. En el segundo experimento seleccionaron imágenes de senos y glúteos evaluadas por 19 hombres, creando categorías visuales de alta, media y baja calificación. Así aseguraron que las comparaciones posteriores fueran consistentes y controladas. El tercer experimento fue un clásico de Sigman. Midieron el seguimiento ocular, como miraban, 25 hombres mientras ellos elegían cuál de 2 mujeres les resultaba más atractiva, mirando solamente sus senos o sus glúteos. Lo llamativo fue que las primeras y últimas fijaciones visuales coincidían sistemáticamente con el rasgo que cada participante había declarado preferir. Es decir, si un tipo decía yo siempre prefiero los culos, su mirada lo confirmaba desde el primer parpadeo hasta el final de la comparación visual. En pocas palabras, el estudio demostró, por un lado, que los hombres tienden a preferir un rasgo sobre el otro, senos o trasero. Y por el otro lado, esa preferencia se refleja automáticamente en su mirada. Esto sugiere que no se trata de una decisión consciente motivada por factores culturales como el morbo o la publicidad, sino de una preferencia visual que parece reflejar una respuesta fisiológica automática. Sigman aclaró luego, en página 12, que el objetivo del estudio no fue hacer chistes, sino visibilizar cómo la mirada refleja prejuicios o valores sobre la sexualidad y la percepción corporal. Incluso mencionó que existe una presión social que lleva a muchas mujeres a someterse a cirugías estéticas y que comprender los sesgos de atractivo puede ayudar a cuestionar esas normas. También enfatizó que no buscaba trivializar la preferencia visual, sino que su intención era promover un debate informado sobre cómo cultura, neurociencia y deseo interactúan. La interpretación evolucionista que Mariano Sigman daba en su estudio sobre la preferencia masculina por senos o glúteos se basa en la idea de que ciertos rasgos físicos femeninos actúan como indicadores visuales de salud reproductiva y fertilidad, que la mente y el ojo masculino habría aprendido a detectar y a desear a lo largo de la evolución ese tipo de imágenes.
En ese marco, Sigman y sus coautores sostenían que tanto los senos como los glúteos cumplen funciones biológicas clave. Los senos, especialmente los del tamaño medio y de forma simétrica, podrían estar señalando madurez sexual y capacidad de lactancia, aunque curiosamente son una rareza evolutiva porque ninguna otra especie de primate mantiene pechos prominentes fuera del periodo de lactancia. Esto hace pensar que evolucionaron también como un rasgo de atracción sexual, no solo funcional. Los glúteos o cola, por su parte, pueden ser interpretados como un signo de reserva energética, es decir, grasa almacenada útil durante el embarazo y la lactancia, y también como signo de postura corporal. Una curvatura lumbar moderada sugiere buena biomecánica para el parto y la movilidad, algo coherente con su función reproductiva. La curva en forma de S que caracteriza a las mujeres humanas podría haberse vuelto un signo atractivo precisamente porque indicaba una pelvis bien adaptada al embarazo y a caminar erguidas sin romperse la espalda. Sigman en sus entrevistas recalcaba que estas preferencias visuales tienen raíces biológicas, pero también están moduladas por la cultura, es decir, el deseo no nace en el vacío. El cerebro masculino ha evolucionado para fijarse en ciertos rasgos, pero la forma específica que toma ese deseo, las curvas de una mulata rumbera, unos pechos operados, una figura delgada o curvilínea, depende del momento histórico, los medios y la narrativa cultural de turno. En otras palabras, el estudio no dice que los hombres prefieren culos porque sí, sino que la mirada masculina parece seguir patrones evolutivos y lo hace incluso cuando el sujeto no está pensando conscientemente en términos de reproducción. Lo irónico es que el deseo se siente libre y espontáneo, pero en realidad puede estar guiado por millones de años de selección natural que usaron el cuerpo femenino como código visual de aptitud reproductiva. Así que cuando un tipo mira un trasero y dice no sé por qué, pero me encanta, Sigman plantearía que detrás de esa preferencia hay una causa evolutiva, aunque la cuestión es compleja y después de todo sigue siendo un trasero. Pero lo que prometía ser un aporte científico terminó escalando en una tormenta mediática con culos, risas y renuncias. Durante una entrevista en la revista 23 y en su paso por el programa de televisión CQC, que por entonces era uno de los más vistos de la televisión argentina, el estudio de Sigman fue presentado casi como un show de laboratorio. Imágenes de glúteos, comparaciones estéticas, gráficas de actuación cerebral, todo con la escenografía mediática de frases huecas y chistes de colegio secundario. La gota que derramó el vaso fue cuando Pergolini convirtió la entrevista en una sátira. Risas, carcajadas e insinuaciones que parecían en las antípodas de cualquier rigor científico. Lo que para Sigman era un discurso crítico sobre cirugía estética y percepción corporal, en pantalla se volvió un circo donde la investigación era cameo de chistes y memes. No ayudó que la edición televisiva omitiera cualquier reflexión más seria y promoviera la banalidad visual. Así, un estudio serio sobre biología terminó convertido en un stand-up vulgar de culos en pantalla. La presión mediática creció y Sigman terminó renunciando a su cargo docente universitario. El escándalo no implicó denuncias legales, pero sí el desgaste público propio de quien ve su credibilidad deshilachada por exceso de exposición y edición populista. Es revelador que el problema no haya sido su investigación, sino su presentación en un programa de chistes y escándalos, lo que derivó en la desacreditación pública de un académico. Desde un punto de vista filosófico, hay aquí algo profundamente irónico. La ciencia baja del pedestal y pisa la calle, y en lugar de ser recibida con debate, es editada para el chiste banal. En resumen, Sigman intentó explicar el porqué del deseo por el trasero femenino con datos, activaciones cerebrales y señales visuales, pero el medio lo fagocitó. Truncó su mensaje y convirtió su investigación, que era seria, en sarcasmo superficial. El estudio en sí mismo no generó controversia académica, sino su trampolín mediático y el enfoque vulgar del programa de televisión que borró la reflexión y dejó solo el chiste. ¿Qué conclusión podemos sacar de todo esto? Desde lo biológico, los pechos son un signo visual de madurez sexual femenina y algunos investigadores sostienen que su forma y prominencia pueden haber evolucionado como señal erótica, aunque esta hipótesis tiene críticos.
Hay una parte de nuestro cerebro, esa que viene empaquetada desde la época en que todavía creíamos que el fuego era magia, que se prende cuando ve formas curvas simétricas, redondeadas. No es una elección consciente, sino una respuesta automática que nos indica: esto es deseable, esto señala fertilidad y buena salud genética. En el nivel de la cultura hay autores que sostienen que no todas las sociedades erotizan los pechos. Por ejemplo, en varias culturas africanas tradicionales, las mujeres pueden andar con el torso desnudo sin que eso tenga connotaciones sexuales. En algunas tribus amazónicas o melanesias, los pechos son vistos como algo natural, no erótico. En Japón, históricamente, se erotizaba más la nuca o los tobillos que el busto. Estos ejemplos no implican que no exista una predisposición innata, porque la predisposición podría mostrarse de diferentes formas según la cultura. La cola, por su parte, es capaz de encender desde el deseo más primitivo hasta una renuncia académica en plena democracia. El cuerpo femenino ha sido y sigue siendo el lienzo donde se escriben no solo fantasías sexuales, sino también las luchas por el poder, la belleza, la autonomía, el deseo y la vergüenza. Lo fascinante y también un poco trágico es que tanto las tetas como el culo han cargado con significados que no entendemos del todo. Se les ha pedido que sean alimento, objeto, bandera, musa, pecado, consuelo, estrategia de marketing y mensaje ideológico, todo al mismo tiempo. Así que la próxima vez que te sientas atraído por un par de pechos o por un buen culo, pensalo 2 segundos antes de emitir sonido. Tal vez no estás mirando solo un cuerpo. Tal vez estés viendo siglos de historia, millones de años de evolución, toneladas de represión, algo de oxitocina y un poquito de vos mismo proyectando en una curva. Y si todo esto te parece demasiado complicado, tranqui. También puede ser que simplemente te gusta por cómo se ve. Sentado en la mesa de un bar, tenía una risa espectacular. Pensé, con la vida va a andar. Es el tipo de amor que no hay que explicar. Charlamos de sueños, de viajar al sur, de libros de infancia, del primer amor. Me gustaba su sentido del humor. Todo cerraba, pero seguí con valor. Ay, qué hermoso.